Hola, hola, el día de hoy les traigo un video de una de las formas que uno puede utilizar para analizar las diaclasas que medimos en varias unidades en nuestra área de estudio, durante obviamente nuestro trabajo de campo, con la idea de construir una hipótesis inicial de la evolución temporal de esas familias de diaclasas que observamos y obviamente hacer algunas inferencias sobre la variación de la dirección de esfuerzos asociado a cada una de esas familias de diaclasas que vemos. Vamos a ello. Bueno, aquí estamos en nuestro MATLAB y he preparado como ejemplo este Excel que contiene diaclasas de 4 unidades diferentes. Para importar esos datos voy a hacer simplemente doble clic en el archivo y MATLAB me permite importar de forma interactiva estos datos. La idea fundamental aquí es que puedo importar nuestros datos con diferentes estructuras, utilizando el tipo tabla, tipo vectores, digamos numérico, una matriz numérica, tipo digamos también texto, que es la que vamos a utilizar para también abordar un par de comandos bastante interesantes. Entonces por acá podemos ver nuestra tabla, en realidad tiene unos encabezados que vamos a omitir solamente para trabajar directamente con los datos, serían rumbo, buzamiento y la edad de cada una de las unidades. Para este caso, para este ejemplo, voy a utilizar 4 unidades distintas, una de edad cretácica, otra de edad eocena, otra de edad oligocena y otra de edad miocena. Cada una de ellas tiene todas las familias de diaclasas o todos los datos de diaclasas que medimos durante nuestro trabajo de campo de forma rumbo-buzamiento respetando la regla de la mano derecha. Lo que voy a hacer es generar 4 variables para cada una de mis unidades en donde voy a tomar solamente los rumbos y los buzamientos y a cada una de estas estructuras que me importe yo le voy a simplemente asignar una variable. En este caso voy a utilizar la variable C básicamente para guardar lo que haya en mis estructuras. Mire que la estructura ahora solamente me ha importado porque lo seleccioné, solamente me ha importado los rumbos y buzamientos asociados a mi unidad cretácica. Entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer esto igual a estructuras y en este caso me quedan todos mis datos, 230 datos de rumbo buzamiento asociados a diaclasa. Lo que voy a hacer ahora es tomar mi variable C y guardarla como C en mi escritorio. Voy a repetir exactamente el mismo proceso para las demás unidades. Bueno, ya he hecho lo que les mencioné anteriormente, básicamente generar diferentes variables para mis unidades. C para el Cretácico, E para nuestra unidad del Eoceno, M para nuestra unidad del Mioceno y la variable O para nuestra unidad del Oligoceno. Cada una de estas variables tiene los rumbos y buzamientos asociados a las diaclasas que medimos en campo. Por aquí tengo también un script que básicamente tenemos nuestros dos comandos que siempre utilizamos para borrar absolutamente todo lo de la ventana de comandos y nuestro espacio de trabajo. Y luego utilizamos esta función load simplemente para importar las variables que hemos creado. Aquí por el momento le voy a dar correr para mostrar claramente que estas variables son de tipo texto. Ese tipo texto no se puede utilizar aunque digamos en nuestras columnas y en nuestras celdas tengamos valores que parecen números. En realidad MATLAB está entendiendo cada uno de estos valores como una cadena de texto, de caracteres. Por ende tenemos que primero convertir esas variables de tipo texto a tipo numérico. Para eso voy a utilizar estas funciones que vemos acá, que le voy a quitar la forma de comentado para que ahora se ejecuten. Cuando yo simplemente corro este programa, ahora lo que ven es que nuestras variables ya son de tipo doble o tipo numérico. ¿Cuál es la función? La función es simple, es simplemente colocar la función que convierte el tipo string o tipo texto a tipo doble o tipo numérico. En este caso estoy utilizando la misma variable al inicio y la misma variable al final, solamente para reescribir en la variable y no llenarme de muchas variables en mi espacio de trabajo.
Entonces con esto podemos simplemente convertir variables que son de tipo texto a tipo numérico. Ahora sí, vamos, digamos, a lo que nos interesa. Bueno, lo que vamos a hacer inicialmente es graficar nuestros datos de rumbo versus ángulo de buzamiento para cada una de las variables, es decir, para cada una de nuestras unidades. Vamos a graficar esto en diferentes paneles de una misma figura. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es definamos la figura, va a ser nuestra figura número 1. Luego vamos a definir cada vez que vayamos a plotear una unidad, vamos a seleccionar el panel dentro de esa figura. Entonces vamos a utilizar la función subplot. Vamos a dividir nuestra figura en 4 paneles, dos hileras y 2 columnas, y vamos a seleccionar el panel número 1. Luego vamos a utilizar nuestra función de dispersión, scatter, y vamos a utilizar la primera columna de nuestra variable c y la segunda columna de nuestra variable c. Para este gráfico voy a decirle que los símbolos los rellene y que utilice también un borde, marker edge color, de color negro. Por acá, por este pedazo, entonces simplemente vamos a agregar unos títulos de eje. En este caso nuestra variable en el eje X vendría a ser nuestros rumbos y nuestra variable del eje Y van a ser nuestros ángulos de buzamiento. Listo, por este pedazo estamos correcto. Vamos a simplemente probar que esté graficando correctamente. Aquí está. Voy a agregarle a este panel, también le voy a agregar una leyenda para saber que estas variables que yo estoy colocando aquí son de mi unidad Cretácico. Listo, si esto es correcto, simplemente me debe salir una leyenda con nuestro nombre Cretácico. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente el mismo procedimiento para cada una de las unidades que tenemos. Entonces por acá voy primero a modificar los paneles. Esto quiero que esté en el panel número 2, esto quiero que esté en el panel número 3 y esto por acá quiero que esté en el panel número 4. Esto quiero que pinte simplemente el eoceno, las diaclasas asociadas a nuestra unidad del eoceno, y por acá voy a cambiarle la leyenda. Eoceno. Por acá voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahora para el oligoceno, nuestra unidad del oligoceno, las diaclasas asociadas a esta unidad, oligoceno. Y finalmente para las del mioceno. Por acá voy a modificar esto. Y tendríamos nuestra gráfica. Veamos a ver cómo queda, si todo está correcto. Revisemos por acá un momento que todo esté correcto. Entonces panel número 1 con la variable c, panel número 2 con la variable e, panel número 3 con la variable o y panel número 4 con nuestra variable m. Listo, miremos un poco la gráfica. Entonces la gráfica es básicamente rumbos versus ángulos de buzamiento, una forma bastante fácil y didáctica de mirar cuántas familias de diaclasas podríamos llegar a tener, siempre y cuando los datos que se utilicen para hacer esta gráfica respeten la regla de la mano derecha. En este caso vemos que nuestra unidad del Cretácico aparentemente o posiblemente tiene 4 familias de diaclasas. Nuestra unidad del Eoceno parece que tiene un poco más de dispersión en nuestros ángulos de buzamiento versus rumbo, pero miren que los rumbos en realidad están bastante constreñidos entre 290 y 310, posiblemente mostrándonos entonces una única familia de diaclasas. Rangos en el rumbo de más o menos unos 20 grados podrían estar asociados a una misma familia de diaclasa, también si el ángulo de buzamiento es bastante limitado, en este caso entre 10 y 15 grados. Entonces esto estaría representando una sola familia de diaclasas para el Eoceno. Para el Oligoceno también tendríamos posiblemente 3 familias de diaclasas, y para el Mioceno pasa algo muy similar al Eoceno, una única familia de diaclasas entre 290 y 310 y ángulos de buzamiento entre 10 y 15.
Entonces, ahora, ¿cómo construimos nuestra hipótesis inicial acerca de la evolución temporal de estas diaclasas? Vamos a armar una tablita en Excel con cada una de nuestras familias y presentes en cada una de nuestras unidades para hacer ese análisis. Bueno, por acá tengo entonces mi Excel con mi tablita. Básicamente tendríamos nuestras 4 unidades, la del Mioceno, Oligoceno, Eoceno y Cretácico. Y por acá tendríamos un máximo de 4 familias de diaclasas mostrada por la unidad del Cretácico. Entonces lo que voy a hacer es empezar a generar las diferentes familias desde la unidad más reciente o más joven hacia la unidad más viejita. Entonces empecemos con la familia 1 del Mioceno, que básicamente nos muestra una familia 1 con rumbos entre 290 y 310, con buzamientos entre 10 a 15. Esta es nuestra familia número 1. Listo, ahora vamos con el Oligoceno. El Oligoceno, lo que queremos ver es si esta familia de 290, 310 y de 10 a 15 de ángulo de buzamiento está presente en esa unidad. Y por acá la vemos. En realidad sí está presente, por ende esta también está presente por aquí. Ahora, familia número 2. Nuestra familia número 2 entonces podría ser esta familia que vemos acá de 100 a más o menos 120 de rumbo y de 80 a más o menos 90 de buzamiento. Entonces nuestra familia 2 vendría a ser rumbos entre 100, 120, buzando 80 a 90 grados. Esa sería nuestra familia 2. Y nuestra familia 3 para el Oligoceno vendría a ser esta de por acá, que vendrían a ser valores entre 0 y 10 con buzamientos entre 80 y 90. Entonces también tendríamos por acá una tercera familia de diaclasas para el Oligoceno con rumbos de 0 a 10 buzando 80 a 90 grados. Muy bien, vámonos para el Eoceno. Y en el Eoceno lo que vemos es que hay una sola diaclasa o familias de diaclasa que tienen también valores de 290 a 310 similares al Mioceno y de 10 a 15, o sea, tiene esta familia de diaclasas, las tiene el Eoceno, mientras que por acá llenemos nuestra tablita, estas no existen y estas tampoco existen. Finalmente vámonos para el Cretácico. Y el Cretácico nos muestra esta familia de diaclasas que también tiene el Oligoceno, esta familia de diaclasa que también tiene el Cretácico y el Oligoceno, esta que también tiene el Oligoceno y el Cretácico. En otras palabras, tiene estas tres. Y tiene una cuarta que vendría a ser esta que está aquí, que no está presente solamente en el Cretácico, no está presente en las demás unidades, con un rango entre 30 y 50 de rumbo y 30 y 50 de buzamiento. Entonces por acá voy a colocar mi cuarta familia, que vendría a ser de 30 a 50 en rumbo y 30 a 50 en buzamiento. Listo, una vez tengamos nuestra tablita, pues podemos hacer un análisis bastante interesante acerca de una hipótesis. Es una hipótesis simple de trabajo, es simplemente una hipótesis inicial que hay que elaborar un poco más y buscar más soporte cada vez que tengamos nuestra hipótesis. Entonces lo que tenemos acá son 4 unidades donde básicamente todas nos muestran esta familia número 1, lo que significa que esta familia número 1 muy posiblemente es la diaclasa más joven. Y que por estar presente tanto en unidades cretácicas como miocenas, absolutamente todas las unidades tenían que haber sido formadas, tenían que ser existentes, existir para poder diaclasarse. Por ende, el tiempo, digamos, o la edad de estas diaclasas tiene que ser menor al Mioceno. ¿Por qué menor al Mioceno? Porque básicamente necesitas que la unidad del Mioceno exista para poder diaclasarla. Entonces esto es entre el Cuaternario y el Mioceno, que básicamente pudo haber generado, digamos, estos esfuerzos para generar este sistema de diaclasas.
Vamos por este lado, entonces por este lado observamos que hay una familia número 2, pero que el mioceno y el oligoceno no la tienen. Y también una familia número 3 que de nuevo el mioceno y el eoceno no la tienen. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta diaclasa es muy posiblemente diaclasa intermedia. Podríamos colocarle de forma, digamos, para entender que es una diaclasa que no es la más vieja, pero tampoco es la más joven, y donde posiblemente su edad sea antes del mioceno porque no la observamos, pero posterior al oligoceno porque aquí está presente. Entonces posiblemente sea una edad oligoceno-mioceno. Perfecto. Por este lado. Entonces aquí hay un detalle particular. ¿Por qué el eoceno no la muestra? Listo. Por el momento dejemos esta pregunta por acá y luego vámonos a estas dos de acá. Entonces no hay forma, esto digamos pasa exactamente lo mismo, no hay forma de diferenciar cuál de estas dos diaclasas es primero que la otra. Algo que podríamos haber hecho en campo y que siempre es recomendable en campo es tratar de ver la continuidad de las familias de diaclasa. Recordemos que entre más continua, más pervasiva sea una familia de diaclasas, más antigua es con respecto a las que son un poco más discontinuas. Entonces siempre un ejercicio interesante que se puede hacer en campo es tratar de determinar qué familia de diaclasa es más continua, más pervasiva, es más evidente en el afloramiento, lo cual sería la más viejita, mientras que la más interrumpida, la menos continua, usualmente es la más joven. Por este momento, digamos que solamente tenemos datos, no podríamos diferenciar cuál de ellas es primero que cuál, pero sí podríamos poner más o menos un rango de edad, en este caso oligoceno-mioceno, básicamente porque el mioceno no las muestra, pero la unidad del oligoceno sí. Listo. Finalmente, para esta unidad, entonces claramente vemos que solamente la unidad del Cretácico tiene esta diaclasa y por ende esta sería nuestra diaclasa más vieja. Y es más vieja porque solamente la unidad más viejita no muestra la diaclasa, mientras que las otras no nos las muestra. Esta diaclasa entonces tendría que estar simplemente desde el Cretácico hasta el Eoceno o posiblemente Oligoceno. ¿Por qué digo Eoceno, posiblemente Oligoceno? Porque si las diaclasas que nosotros veríamos aquí en la familia número 4 estuvieran en el Eoceno, uno podría decir, listo, definitivamente la edad es Oligoceno. ¿Por qué? Porque ella no nos las muestra. Pero como aquí pasa algo extraño, en el Eoceno básicamente no nos muestra unas diaclasas que el Oligoceno sí nos muestra. Por ende, muy posiblemente esta diaclasa pudo haber sido hasta el Oligoceno, básicamente porque aquí hay algo que tenemos que explicar. Entonces, esta es un poco más ambigua de generar nuestra edad, digamos, relativa que podríamos asumir para o interpretar para nuestra familia número 4. Entonces, la idea hasta el momento, ¿cuál es? Teníamos la formación, básicamente nuestra línea de tiempo, nos diría y estructura, nos tendría, digamos, una hipótesis inicial de la siguiente forma. Entonces, formación de la unidad Cretácica. Posteriormente, entonces tendríamos la familia 4 de diaclasas para que se forme. Luego hay una formación de la unidad Eocena. Luego hay una formación de la unidad Oligocena. Por este punto entonces se pueden formar nuestras diaclasas F2 y F3. No sabemos si F2 fue primero que F3, si F3 fue primero que F2. La información no es capaz de distinguir eso, por eso nuestro trabajo de campo. Luego hay que generar nuestra formación de la unidad miocena. Y finalmente entonces nos genera... aquí tiene que pasar algo.
que la formación de las diaclasas es posterior a la formación. Y aquí entonces tendríamos nuestra familia 1. Entonces aquí pasa algo y hay que resolver esta pregunta de que el Eoceno no nos muestra esta familia número 2 y familia número 3 de diaclasas. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso? Una de las posibilidades es entonces que la formación del Eoceno no estaba presente espacialmente hablando, mientras estas unidades sí estaban presentes en la región. Entonces lo que estoy diciendo es que siempre que interpretemos la deformación como las diaclasas las asumimos de carácter regional, entonces lo que tiene que pasar para que nuestra unidad de Eoceno no muestre algún patrón de diaclasas que otras unidades sí muestran es básicamente porque esa unidad Eoceno no estaba presente en la zona. Entonces, si nuestra sospecha es correcta, que de nuevo lo que estamos haciendo es una hipótesis de trabajo, esto no es la única forma de interpretarlo, pero puede ser, puede funcionar, aquí tenemos que meter un evento básicamente de aparición de la formación eocena. Entonces, la formación eocena, ¿en qué momento tiene que aparecer? Tiene que aparecer en un momento en el que la formación oligocena ya haya sido fracturada, diaclasada, para que básicamente no nos muestre este tipo de diaclasas. Entonces por acá simplemente podríamos asumir que hay una falla de rumbo regional que trae la unidad eocena y la yuxtapone con la unidad o con las unidades Cretácica y Oligocena. Básicamente, ¿qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo acá es simplemente existía espacialmente en una región, existía la unidad C, se fracturó, básicamente se diaclasó, luego apareció nuestra unidad Eoceno, pero esa unidad Eocena no estaba al lado de nuestra unidad Cretácica, estaba en otra parte, alejada. Después, ¿qué pasa? Nuestra formación Oligocena se deposita o intruye, dependiendo de lo que sea nuestra unidad Oligocena, pero aparece en el mismo lugar donde está nuestra formación Cretácica. Comparten un espacio. Cuando se fracturan para generar nuestras diaclasas de la familia 2 y 3, ambas sufren ese diaclasamiento porque están presentes en la misma región. La formación eocena no está presente en esa región, está alejada de ese territorio y por eso no sufre ese diaclasamiento. Posteriormente, ¿qué tiene que pasar? Entonces necesitamos unas fallas, usualmente son fallas más de rumbo las que permiten yuxtaponer rocas que estaban en distintos lugares, ¿cierto? Entonces podríamos pensar, digamos, en fallas de rumbo, sobre todo si tenemos algunas evidencias en campo que los contactos son fallados, etcétera, etcétera. Podríamos suponer que la formación eocena, en este caso, necesita viajar, necesita yuxtaponerse con respecto, digamos, a las unidades cretácicas y oligocenas para luego formar nuestra unidad miocena y finalmente generar nuestro diaclasamiento que afecta a absolutamente todas nuestras unidades. Ese podría ser una de las hipótesis de trabajo utilizando la edad de las formaciones y nuestros valores de diaclasas. Miren que en este caso la yuxtaposición de las unidades la pongo después de la familia 2 y 3, básicamente porque si la coloco antes de este diaclasamiento, estos diaclasamientos F2 y F3 debería aparecer en el Eoceno. Yo solamente estoy colocando que la yuxtaposición es posterior a nuestro diaclasamiento, básicamente porque no las vemos, no es una evidencia. Con el Mioceno no hay problema, básicamente porque estas fracturas o estos diaclasamientos podrían ser anteriores a la formación del Mioceno. Entonces esa sería una hipótesis de trabajo. Bueno, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Básicamente es una estrategia para construir de nuevo una hipótesis de trabajo, no es la única interpretación. Hay, digamos, que buscar más evidencias para tratar, digamos, de construir esta historia, pero esto podría ser una estrategia que vamos utilizando y explicando con datos de nuestras diaclasas.
Recuerden que siempre es importante tratar de hacer el ejercicio en campo, de mirar cuántas familias de diaclasas tenemos, cuál es la relación temporal entre ellos, cuál es más continua, más discontinua, etcétera, y siempre tener en mente cuáles sistemas de diaclasas podrían verse a nivel regional, es decir, en varias de nuestras unidades, para poder hacer este tipo de análisis. Nos vemos en nuevos videos acerca de cómo hacer análisis estructurales, espero les haya gustado, chao chao.